No había querido mudarme a la vieja casa de la abuela tras su muerte, pero las deudas, así como la pérdida de mi empleo en la pandemia, me obligaron. Mi abuela siempre fue una mujer misteriosa. Coleccionaba espejos antiguos, quemaba hierbas aromáticas al amanecer y a veces susurraba frases en latín frente a los retratos familiares. Antes de morir, me dejó una carta con una advertencia. No duermas en la habitación del pasillo y jamás desabroches la cadena de plata del espejo del baño. Yo, escéptica, ignore ambas cosas. Mi nombre es Eva y había sido una periodista talentosa y apasionada, especializada en investigar fenómenos inexplicables y leyendas urbanas. Durante años, trabajé para un prestigioso periódico de la Ciudad de México, donde mi insaciable curiosidad y valentía, así como mi alto grado de escepticismo, me llevaron a explorar lugares abandonados, entrevistar testigos de eventos paranormales y desenterrar secretos ocultos. Sin embargo, todo cambió con la pandemia. Los recortes en los medios de comunicación pronto me dejaron sin empleo. Y aunque intenté reinventarme como freelancer, la verdad es que las oportunidades escasearon. Las deudas comenzaron a acumularse. El alquiler de mi hermoso departamento en la colonia Roma, las facturas atrasadas, los préstamos que había solicitado para mantener a flote mi carrera. Todo se juntó. Pronto me llevaron al borde del colapso financiero. Fue entonces cuando recibí la noticia de la muerte de la abuela, una mujer misteriosa y reservada, a la que apenas si conocía. ¿La abuela me había dejado una casa? Sí, una antigua casa en un pueblo remoto del estado de Puebla, rodeado de montañas y leyendas. Aunque yo no quería abandonar la ciudad, no tuve más remedio que aceptar mi destino. La habitación del pasillo era la única con espacio suficiente para mi cómoda cama king size. Y la cadena de plata, sí, esa de la advertencia de la carta de la abuela, bueno, la arranqué sin querer el primer día al tropezar con una caja de cosas viejas a las que consideré basura. Agotada por el peso de cajas interminables, el polvo de décadas acumulado y el eco de recuerdos que resonaban en cada rincón de la vieja casa, finalmente, me deja caer en la cama, donde por fin el cansancio venció la inquietud. Bajo el manto suave de la noche, envuelta en un silencio que solo un hogar recién habitado puede ofrecer, me hundí en un sueño profundo y reparador, como si el mundo hubiera detenido su giro por unas horas para concederme el descanso que tanto necesitaba, aunque esa bendición solo duró una noche. Después de ese día, cada noche soñaba con la abuela, gritando tras un vidrio empañado. Los sueños eran tan vívidos que empecé a tomar pastillas para dormir. Pero una noche se habían acabado. El reloj marcaba las 3:30 de la madrugada cuando desperté sudando, con un olor a azufre flotando en el aire. Sin saber muy bien qué hacer, decidí lavarme la cara para calmarme un poco. Al entrar al baño, noté algo extraño. El espejo heredado, aquel con marco de ébano tallado con figuras de ángeles llorando, estaba ligeramente torcido, como si alguien lo hubiera golpeado desde adentro. Y aunque yo juraría que lo había limpiado por la mañana, una mancha oscura, similar a una mano abierta, se desvanecía en el centro del cristal. Yo era periodista de oficio. Había investigado casos de lo paranormal antes, y si bien nunca había creído en ellos, esa noche decidí grabar con mi celular lo que ocurriera. Si hay algo aquí, demuéstralo, desafié en voz alta, sin saber que acababa de romper la única regla que mantenía a raya lo que habitaba el espejo: no provocarlo. Aquel espejo no era un simple objeto decorativo. En los años 40, un médium lo usó para comunicarse con su hija fallecida, pero sin querer abrió un portal por donde entró algo que se alimentaba de almas, hecho que por supuesto yo ignoraba. Al igual que la abuela,
Lo había sellado con la cadena de plata hasta ahora. Las mujeres de la familia tenían un don. Podían ver a través de los velos. Por eso la abuela coleccionaba espejos, para vigilar las puertas entre mundos. Al desconocer y despreciar las tradiciones, liberé sin querer una entidad que llevaba décadas esperando. Entonces, apagué la cámara del teléfono y respiré hondo. Eran las 3:30 de la mañana. El frío en el baño era antinatural, como si el invierno hubiera decidido colarse por las rendijas. A las 3:33, el vaho comenzó a subir entre los bordes del espejo. Pero no era vapor, era aliento. De repente, las sombras se arremolinaron, formando una silueta alta y desproporcionada. Los susurros empezaron como un zumbido, pero pronto se convirtieron en una voz clara y rasposa. Tú rompiste el sello, tú me dejaste salir. Entonces quise retroceder, pero mis pies estaban clavados en el suelo. En el reflejo, mi imagen parpadeó y, por un segundo, vi los ojos de la criatura, negros como pozos, con destellos de un rojo opaco. La entidad alzó la mano huesuda y golpeó el cristal desde el otro lado. El sonido retumbó en la habitación y entonces el espejo empezó a sangrar. La sangre goteaba del espejo como lágrimas. El hedor a azufre se intensificó, llenando el baño con un aire irrespirable. La criatura, una sombra grotesca, se manifestaba con mayor claridad, extendiendo sus manos huesudas, con garras afiladas como dagas, listas para atraparme. En un acto reflejo, tomé lo primero que mis manos encontraron: un frasco de perfume, un recuerdo de la abuela que yacía olvidado en el tocador. Sin dudarlo, lo estrellé contra el espejo, justo en el centro de la mancha de sangre, donde la oscuridad parecía palpitar con más fuerza, al mismo tiempo que, sin notarlo, encendí la luz del baño. El espejo resistió el impacto. Su superficie, ahora llena de grietas, era una muestra de la resistencia del conjuro que con plata se selló décadas atrás, que, aunque debilitado, seguía presente. La imagen de la criatura se distorsionó, desvaneciéndose en la negrura que habitaba detrás del espejo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Una fuerza invisible me arrastró hacia atrás, haciéndome tropezar y caer al suelo. Cuando me levanté, el espejo estaba en silencio, pero ya no reflejaba mi imagen. En su lugar, una bruma oscura y turbia se movía lentamente, como si algo estuviera respirando detrás del cristal al acecho, esperando el momento oportuno para regresar. La sangre había desaparecido, pero el hedor a azufre persistía, evidencia de la batalla que había librado contra una fuerza más allá de mi comprensión. Sabía que la criatura seguía allí, atrapada, pero no destruida. La había encerrado de nuevo, pero ¿por cuánto tiempo? Salí del baño, cerrando la puerta con cuidado, como si al hacerlo pudiera sellar también el horror que se escondía detrás de ella. Esa noche no pude conciliar el sueño, pensando y preguntándome, ¿cómo es que mi abuela sola pudo haber vivido todos estos años con este horrible peso a cuestas? Justo antes del amanecer comencé a dormitar, y fue entonces cuando recordé lo que la abuela gritaba en mis pesadillas. Tenía que encontrarlos. Una serie de antiguos cuadernos con forro de piel. Sí, los vi en los estantes de la sala. Eran varios diarios que, al abrirlos, descubrí la verdad detrás del espejo, la historia que mi abuela había ocultado durante años. Después de días enteros de investigación, creí descubrir la verdad detrás del espejo maldito. No era solo una entidad atrapada, era un reflejo corrupto de mi propia familia. Generaciones atrás, una antepasada mía había hecho un pacto con algo del otro lado para obtener poder y protección. A cambio, cada mujer de la familia debía servir como anfitriona para la entidad, permitiéndole habitar su reflejo y alimentarse de su energía. La abuela había intentado romper el ciclo sellando el espejo, pero no pudo completar el ritual antes de morir. Ahora, la entidad me había elegido a mí
como su nueva anfitriona. Yo estaba muy asustada y no sabía qué hacer. Encontré en el diario de la abuela un ritual para desterrar a la entidad. Necesitaba romper el espejo a medianoche, usando un martillo de plata y recitando unas palabras en latín. Debo confesar que mi desesperación era tan profunda que me apresuré a realizar el ritual, sin investigar más a fondo. Esa noche, con las manos temblorosas, me paré frente al espejo. Una vez más, las sombras se arremolinaban. Los susurros eran ensordecedores y mi reflejo ya no era el mío. Reuní todo mi valor y golpeé el cristal. El espejo se rompió en 1000 pedazos y un grito desgarrador llenó la casa. Caí al suelo, exhausta pero aliviada. Pensé que había ganado. Pero al levantarme noté algo extraño. Los fragmentos del espejo esparcidos por el suelo comenzaron a vibrar. Uno a uno se alzaron en el aire, formando una figura casi humana. La entidad no había sido destruida, simplemente había sido liberada de su prisión de cristal. Y entonces entendí el verdadero significado de la advertencia de la abuela. No desabroches la cadena de plata. No era para protegerla de la entidad, era para proteger al mundo de ella, porque yo no era la víctima, yo era la siguiente. Sí, ahora yo era la anfitriona. En los días siguientes dejé de frecuentar el pueblo. Algunas personas susurraban que mi reflejo ya no coincidía con mis movimientos. Mis ojos ahora eran opacos y distantes. Me veía cada vez más demacrada y ausente. El espejo estaba roto, pero la maldición seguía viva. Y yo, sin saberlo, me había convertido en su nueva guardián. Después de semanas de lucha, finalmente entiendo la verdad. El espejo no es solo una prisión para la entidad. Es un portal que se alimenta de la atención y el miedo de quienes lo contemplan. Cada vez que alguien escucha la historia del espejo, cada vez que imaginan sus sombras y susurros, el velo entre los mundos se debilita. Hasta ahora logré contener la entidad usando un ritual, todavía más antiguo. Lo encontré en uno de esos libros forrados con piel. Pero no fue sin sacrificio. Ahora, soy de manera involuntaria parte del ciclo, obligada a vigilar el espejo y advertir a quienes se acercan demasiado a su historia. Después de un par de meses que más bien parecieron años, o al menos eso parece debido a mi semblante y mi cuerpo envejecido, he logrado contener a la entidad. Pero esta aparente victoria no fue un triunfo, más bien es un trueque. Ahora, yo soy la nueva guardiana del umbral, atada a un ciclo eterno. Los fragmentos de ese maldito espejo, que antes era una ventana al abismo, ahora se convirtieron en mi prisión y mi deber. Cada noche, mi reflejo parece desvanecerse un poco más, como si la entidad en su encierro me robara pedazos de mí misma. Y aunque logré sellar el portal, su voz se convierte en un eco de advertencia, un faro en la niebla para aquellos que, como polillas, se acercan demasiado a la llama de su oscuridad. Así que, ten cuidado. No mires muy fijamente los espejos, especialmente después de escuchar esto, porque ahora que lo sabes, ahora que lo has imaginado, ella también te conoce a ti. Te pido una disculpa, pero estoy cansada de ser una guardián que día a día consume un fragmento de su alma. Por eso comparto mi historia con la esperanza de que, solo por una noche, alguien más sea una polilla que se acerque a la llama.